Hablamos de educación sexual, pero ¿qué es? No es coito, no es solo hablar de genitales, sino que es un abanico muy amplio donde se tiene que hablar de diversidad, de respeto, de deseo, de placer. Cuerpo, autoestima, prevención de relaciones abusivas, millones de cosas que tienen que ver con los afectos. ¿Qué tipo de educación sexual habéis recibido? No vayas con extraños, no bebas y ponte preservativo. No, o sea, no me gustaba y no me gustaba hablar de eso con mis padres ni nada, pero luego ya cuando me fui haciendo mayor, yo me he criado en los 2000, donde toda la educación sexual que recibíamos era pues eso, pues la serie de los 2000, las revistas de los 2000, que tampoco han hecho mucho bien. ¿No? ¿Cuánta gente nos habla por Instagram con dudas como súper? La masturbación es saludable. Que además son mujeres que realmente es como que no nos conocemos. Respondiendo a tu pregunta de cuándo hacer educación sexual, en el minuto 1. Educación sexual e infancia. Seguramente a mucha gente aún le impresiona unir estos dos conceptos. Hablar de educación sexual con la infancia puede resultar difícil a veces, ya que nos asaltan preguntas como pueden ser ¿qué les explico? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y consideramos que siempre son muy pequeños o pequeñas para hablar de este tema. Además, no solo eso, sino que la vergüenza muchas veces que se apodera de todos nosotros y nosotras, y además vamos pasando los días y evitamos un poco evitar de ese tema. Es importante tener en cuenta que la educación sexual no habla solo de genitales o coito, sino que va mucho más allá. La sexualidad habla de respeto, de cuidado, de deseo y de diversidad. El tabú con respecto a la sexualidad y todo lo que eso conlleva hace que la educación que se recibe esté sesgada y se construya sobre, al final, la inseguridad que nosotros como adultos venimos arrastrando. Pero ahora os planteo una pregunta que os voy a dejar reflexionar un poquito antes de comenzar. Por la falta de educación que tenemos en este tema, ¿queremos realmente que la infancia tenga también esta mochila? Para aportarnos un poco de luz en este camino de lo que es la educación y más en concreto de lo que hablamos hoy, que es educación sexual en la infancia, hoy tenemos con nosotras a dos personas que van a aclararnos todas las dudas que nos puedan ir surgiendo a lo largo de esta conversación. Una de ellas es Lara, es psicóloga sanitaria especializada en sexualidad y terapia de pareja. Y la otra mujer que nos acompaña es Laura. Ella es docente, es sexóloga también especializada en educación sexual. Así que, sin más dilación, bienvenida, chicas. Es un placer teneros hoy con nosotros. Y bueno, antes de nada, quiero que nos contéis un poco, aunque yo he tenido la oportunidad de hablar con vosotros un ratito antes, pero bueno, para quien no os conozca, pues quiénes sois y qué objetivo perseguís con esto. Pues Lara. Venga, pues nada, como has dicho súper bien, me llamo Lara y soy psicóloga sanitaria y mi especialización sobre todo es la sexualidad y la terapia de pareja. Entonces tengo como dos formas de trabajar. Una, tengo un centro privado, ¿no?, donde atiendo casos de psicología general, sexualidad y pareja, y luego hago talleres, tanto en institutos como en municipios, ¿vale? Y siempre desde la perspectiva de género, porque también soy agente de igualdad. Todo esto también, como me gusta mucho destacar como mi mayor éxito profesional, que fue como el programa 69 Raons, que fue un programa de la televisión valenciana, de Apunt. Y básicamente es eso. El objetivo que tengo al final es que la educación sexual llegue de forma transversal en la crianza, en la educación, en las parejas, ¿no?, en todas las personas que acompaño, y por eso estoy aquí, encantada. Qué maravilla, qué maravilla. Yo es que estoy muy contenta hoy de teneros conmigo. Cuéntanos, Laura. Pues nada, yo como has dicho, yo soy Laura, soy docente y soy sexóloga. Llevo muchos años en la docencia, en escuela pública, y luego ya pues como me especialicé en sexología, hice el máster de educación sexual y terapia de pareja, pues sobre todo he ido enfocando todo mi trabajo con respecto a la sexualidad pues en educación, tanto a docentes como a familias, y talleres en coles, institutos, dando formaciones. Y entonces pues como Lara, pues el objetivo es que la educación sexual esté ahí, que se hable, porque hacemos educación sexual todo el rato, luego hablaremos, pues que se haga bien. Qué bien. Vamos a meternos en materia y vamos a abrir el melón. Porque claro, hablamos de educación sexual, pero ¿qué es? Vale. Es como, normalmente cuando se pregunta sobre qué es la sexualidad, ves como reacciones como muy dispares. Ves como gente que se esconde, gente que mira para abajo, ¿no? Vergüenza. Las familias como que
preocupación también ves muchas veces. Entonces es como súper importante aclarar lo que es la sexualidad, ¿no, Laura? Sí, y la educación sexual, pues como has dicho tú en la introducción, no es coito, no es solo hablar de genitales, sino que es un abanico muy amplio donde se tiene que hablar de diversidad, de respeto, de deseo, de placer, y parece que solamente cuando decimos educación sexual solamente es genitales y coitos, y es que va mucho más allá. Cuerpo, autoestima, prevención de relaciones abusivas, millones de cosas que tienen que ver con los afectos. Es súper curioso, pero en muchísimos, cuando voy a dar formaciones, muchas veces en los carteles de anuncio ponen educación afectivo-sexual, con el afectivo delante. Y es como súper curioso porque yo cuando hablo con las familias les digo, a ver, si es que la sexualidad habla de afecto, habla de emociones, habla de relaciones. Lo que pasa es que la palabra sexual es como, ¿de qué vais a hablar? ¿No? Sí, un impacto de ¿queréis hacer que mi hijo haga el qué? Sí, exacto. La palabra afectivo viene de hecho de los años 70, que un grupo de médicos, así resumidamente, querían hacer unos talleres de educación sexual para familias, pero en esa época dijeron que ¿de dónde vais? Entonces la policía iba a cerrarles el chiringuito, entonces estuvieron dando muchas vueltas y decidieron ponerle la palabra afectivo antes de sexual para que no fuese tan impactante. Entonces ya en el 2024 a lo mejor va siendo hora que tomemos conciencia de que el afectivo está dentro del sexual. Yo muchas veces pongo un ejemplo, que Lara es de Valencia, me va a entender como si yo digo que hago una paella de arroz. Hay algo ahí que si haces una paella va a ser de arroz, pues con educación sexual es que también va a estar dentro el afecto, Claro. entonces. Claro, es como que lo ponen un poco para paliar quizá las reacciones más hostiles y para que llegue a más gente. Lo que pasa que, bueno, entendemos que la sociedad tiene que empezar a evolucionar con este tema. Efectivamente, y dejar de ser tabú, y si nosotros mismos le vamos poniendo el tabú, pues no podemos avanzar mucho. Claro. Con esto me gustaría preguntaros, porque yo ahora contaré mi experiencia, pero ¿qué tipo de educación sexual habéis recibido? Porque claro, hay que ver también un poco qué tenemos detrás, ¿no? Y qué tenemos que mejorar o en qué tenemos que avanzar. Entonces, ¿qué tipo de educación sexual habéis recibido? Vale, en mi caso yo soy valenciana y se utiliza una palabra que es así, que se llama conocimiento, como tienes que entender en esa palabra, no vayas con extraños, no bebas y ponte preservativo. Entonces desde ahí tenías que entender lo que era la educación sexual o la típica charla que te llega ya cuando eres adolescente, que te llega como muy tarde o ya nada. Pero yo siempre digo a las familias, les digo mucho que es imposible no dar educación sexual, porque ya el hecho de, por ejemplo, yo qué sé, sale una escena erótica en la tele, ¿vale? Una escena erótica, y les digo, ¿qué hacéis? Y hay mucha gente que dice, yo me quedo, ¿sabes? Parada. Cambio de canal. Ahí ya estás transmitiendo algo sobre la sexualidad. Entonces ya estás haciendo educación sexual. Entonces es imposible no dar educación sexual, ¿no? O ahora que estábamos, yo qué sé, vas al Mercadona, ¿no? Y encima de los productos del ciclo menstrual pone higiene menstrual. Bueno, tú ahí estás transmitiendo algo sobre la menstruación y por tanto estás generando una idea sobre la regla y por tanto es un tema de educación sexual también. Entonces estamos como rodeados, ¿no?, de mensajes de sexualidad que, bueno, no suelen ser una sexualidad muy positiva, ¿no? Claro, y nos vamos cargando la mochila. Por mi educación sexual, mis padres nunca han tenido ningún problema en hablar conmigo, pero era yo, no sé por qué, la que era como... ¡Oh! ¡Qué vergüenza! ¡Oh! Mis padres nunca han cambiado, nunca han hecho nada raro, o sea, todo muy natural, pero era yo, no sé por qué, pero era yo la que tenía así como un... No, o sea, no me gustaba y no me gustaba hablar de eso con mis padres ni nada, pero luego ya cuando me fui haciendo mayor, la educación sexual que he recibido, tanto en el cole, que fue nada, bueno, nada. Yo me he criado en los 2000, donde toda la educación sexual que recibíamos era... Pues eso, pues la serie de los 2000, las revistas de los 2000, que tampoco han hecho mucho bien y vamos con nuestra mochilita. Y luego, pues con respecto a talleres, pues en cuarto de la ESO un taller donde vinieron con un palo, pues llevan un preservativo, repartieron preservativos y luego pues se dedicaron a inflarlos y ya está. Esa es de talleres y profesores y profesoras, creo que no recuerdo así mucho. O sea que, regulinchi, la educación sexual que he recibido ha sido a través, pues eso, de revistas, de series... De tu grupo social, del grupo social, ¿no? O sea que no... Vas haciendo por ensayo y error. Total. Es un poco como vamos aprendiendo el tema de... Bueno, muchas cosas, pero la educación sexual es ensayo-error. Lo que pasa es que a veces el ensayo puede ser bastante duro. Es verdad que, como comentaba, es muy curioso porque en las casas el tema de pues, ver alguna escena erótica, iba a decir un poco más erótica, no, erótica, ni poco ni mucho, erótica, vamos corriendo a cambiar de canal. Pero sigue pasando a día de hoy, porque además a mí me pasa con conocidos que dicen, ay, es que tiene, me ha dado una fatiga, mi madre allí viéndolo, y yo decía,
pero tu madre, ¿cómo te ha traído al mundo? Pregunto. A cigüeña. Sí, pero llama mucho la atención que están viendo la tele, cambian de canal, pero luego hay adolescentes o preadolescentes viendo series como Élite. O series más... O series como de violencia, ¿no? Sí. O videojuegos. Y violentas. Entonces es como que la violencia al final no se tiene tanto tabú, ¿no? Está mucho más permitida. Y el tema del placer, porque al final estamos hablando de placer, de emociones, de cuerpo. Total. Está como muy apagado. Sí, dos niños no se pueden dar un beso, pero sin embargo sí que les pueden comprar un videojuego donde hay que matar, hay que entrar en un prostíbulo y en ver una prostituta y hacerla que se desnude, pero si hay un beso o hay un acercamiento entre dos niños con la misma edad, ya nos ponemos los pelos como escarpias y ya empezamos a... Además, es muy curioso el silencio que se crea después de eso. Tú cambias la tele y de repente haces así. Miras. Silencio y avanzamos con nuestra vida. Es como que, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hablamos de...? Pero o porque en otra está cosa incómodo, no. pero... Claro. Pero luego el juego del calamar lo ven en familia. Efectivamente. Con niños y niñas de 8 o 9 años. Entonces hay ahí como un... Creo que al final tiene mucho que ver con el miedo. El miedo a no saber qué decir, ¿no? El miedo a qué decir, qué es adecuado decir a qué edad, o la propia preocupación o tu experiencia con la sexualidad. Estaría como súper interesante, ¿no? Que cada persona que nos viera y nos escuchara se planteara, ¿no? Qué idea tiene de la sexualidad, qué concepto tiene construido para saber qué puede estar transmitiendo sin querer. Porque esto es como muy interesante. ¿Qué mochila llevamos cada uno? Claro. Porque los niños al final huelen. Los niños y las niñas cuando te preguntan... Y copian también. Claro, y si te preguntan algo, yo qué sé, lo que sea, mamá, ¿de dónde vienen los niños? O papá, ¿de dónde vienen? Y es como, bueno, o sea, huelen el miedo, no te volverá a preguntar. O sea, claro, y entonces el problema es que ya cuando son adolescentes, ¿no? Si tienen algún problema... Vamos tarde. No van a llamar a sus padres. Claro. Y ese es el problema principal que yo veo. Que si se les rompe un preservativo, muy poca gente se va con sus padres a la farmacia a comprar la pastilla, por ejemplo. Van con amigos, con la pareja, incluso a veces me ha pasado se han ido con técnicos de juventud en lugar que con las familias. Es como, ahí hemos fallado en algo. Sí. O si tienen una relación que no es sana. Efectivamente. O un encuentro que no les apetece, no van a pedir ayuda a los referentes porque no los hay, porque saben que se tensan. Entonces dicen, ¿para qué les voy a hacer pasar un mal rato? Pues ya voy con mi amiga, con mi amigo o ya... Nos hablan a nosotras, ¿no? ¿Cuánta gente nos habla por Instagram con dudas como súper sencillas de resolver, ¿no? Que tampoco son dudas, no sé, dudas del estilo, ¿la masturbación es saludable? ¿O cuántas veces la masturbación es sana? Sí. ¿No? Esto es como muy común. O gente que... niños de segundo de la ESO que no saben que tienen que bajar el prepucio del pene para limpiar. Esto ya estamos hablando de salud, para evitar una infección. Entonces son cosas como muy, muy sencillas, ¿no? Que no se hablan, que pueden llevar a problemas bastante... A nivel de dificultades sexuales puede haber bastantes problemas. ¿Y con esto a qué edad? Sí, porque claro, hablar de educación sexual, o por lo menos en mi caso, pues en el cole, las típicas charlas, ¿no? Lo que hablábamos, al final son charlas en las que pues llega una persona, te dice, bueno, ¿sabéis? Te explican un poco realmente a nivel de genitales, sin tocar, ahora lo vamos a ver, todo esto que tenemos aquí. Pero claro, luego hacemos globitos con los condones y poquito más. Vale. Y esto estamos hablando de la educación secundaria, estamos hablando de segundo gente a partir de tercero más o menos de la ESO. 15 años. Es donde va el programa de salud. A ver, yo suelo decir algo muy importante. Para mí la educación sexual debería ser, pues lo que os he dicho, transversal a la crianza, ¿no? Y yo siempre digo una cosa a las familias de, cuando tú haces esa consciencia corporal con el niño o la niña, tú le explicas que esto es un brazo, ¿no? ¿Por qué no le explicas que eso es una vulva? Porque, a ver, yo he hecho muchísimos talleres con familias y les pregunto, ¿cómo lo llamáis a la vulva? Y según el pueblo que voy, he escuchado de todo, ¿eh? ¿Aquí cómo se dice la vulva? ¿Se llama vulva? A ver, yo no conozco a... Conozco a poca gente que le llame vulva. Que le llame vulva. Pues he escuchado de todo. Yo, fíjate tú que hay muchas veces que le dicen, no, porque la vagina... Claro, además. Es diferente. Que además son mujeres que no, realmente es como que no nos conocemos. No. Claro. No. Pues imagínate, ¿no? ¿Por qué no yo llamo vulva a la vulva cuando una niña es Los pequeña? nombres típicos que animo a todo el mundo a que la sigáis en redes a las dos. Son maravillosas. De ardillita, me encantó. Uy, eso sí me que no lo he escuchado yo. Yo he escuchado peseta. Peseta. Sí, es que se puede hacer un diccionario, pero los términos para la vulva, más que nada, porque al pene... Pero luego también está el hecho de que todo el mundo dibuja penes, pero ponte a dibujar una vulva. Ahora está más extendido, por suerte,
Pero hasta hace poco la gente no sabía dibujar una vulva y las propias niñas no sabían dibujar una vulva. Entonces, respondiendo a tu pregunta de cuándo hacer educación sexual, en el minuto 1. O sea, ya estamos haciendo educación sexual, lo que hemos hablado antes. Sí. ¿Por qué no la hacemos bien? Ya con la generación de género, de sexo, con las fiestas de azul y rosa, el vocabulario que utilizamos, los regalos que damos en los cumpleaños, es que eso ya es educación. La forma en que nos relacionamos a nivel pareja delante del peque. Eso es educación sexual. O sea, que es que, repito... O sea, tenía que ser desde el principio. Claro, que no es... adaptado, obviamente, a la madurez y a la edad de la personita. No es coito o penetración, es hablarles pues de que la vulva es vulva, el pene es pene y hay que saber el nombre. Que en casa le puedes llamar ardilla, peseta, galleta, chochete, lo que te dé la gana, pero que sepas que es la vulva y que además es que lo que no se nombra se invisibiliza. Total, lo que no se nombra no existe. A mí me gusta Toto, porque me suena perrito. Toto. Y es como que, ¿por qué le llamamos como un perro? Además, como, fijaros que es un poco turbio los nombres, ¿eh? Sí. A la vulva, es un poquito bastante turbio. Y todo como muy infantilizado. Sí, y muy chiquitito. Sí. ¡Ay, muy cookie! Y muy escondido también. Sí. ¿No? Entonces, imagínate eso como a la larga va generando una idea con tu cuerpo, ¿no? Una relación con tu cuerpo y, por tanto, con la menstruación y con tu sexualidad. Claro. Igual, claro, el pene es como, mira, o como hablamos a los niños pequeños, mira, picha brava. A que nadie dice vulva brava o toto bravo. ¿Por qué? Pues vamos a empezar a hablar de todo, no solo de los penes. Además, como decís, que realmente desde que nacen con genitales. ¿Por qué no se le explica? Porque al final luego, y vosotros lo sabréis mejor que yo, cuando somos muy pequeños, al final pasamos por una de las etapas de la infancia en la que conocemos nuestro cuerpo y ves que ahí los niños y las niñas pues se tocan. Claro, pero es que la curiosidad es la forma de aprender de las pequeñas. Y estás viendo eso y tú te tocas y te gusta. Claro. Entonces, ¿por qué? Es como que no toques. Pero cada vez en las profes y los profes de infantil lo tienen, o sea, pues sí, los profes y las profes de infantil están haciendo un trabajo increíble, porque llegan, siempre lo cuento esto, que nos ha pasado, que las profes de infantil ya llegaron un momento que dijeron, mira, es que no sé lo que me estás diciendo, tú pesetita, tú pliquiflincris, tú no sé, esto es vulva y esto es el pene. Y en infantil sí que se habla de las partes del cuerpo, sí que les llaman por sus nombres, pero llegan a primaria como, ya no podemos hablar de eso. Y en infantil, pues hay muchos niños que se están descubriendo y hay muchos niños que se tocan. Entonces, cada vez más está más normalizado y simplemente hay que dar unas pautas, pues lo típico, con las manos sucias no, lo tienes que hacer con tu intimidad, porque es muy importante hablar de intimidad también desde que son pequeñitos, solamente te puedes tocar tú. Además, etcétera, eso con la prevención del abuso sexual es súper importante, ¿no? Que esas partes solo las puedes tocar tú, ¿no? Ya no solo la parte de la vulva, ¿no? Los genitales, el pecho, ¿no? Yo cada vez veo muchos casos de abuso sexual en la infancia en terapia, cuando ya son adultos. Entonces, claro, hablar de educación sexual también protege de esto. Hablar del cuerpo protege de esto. Y sobre todo lo voy a unir con lo que habéis dicho antes. Si le damos la confianza como referente, ¿no? Como padres, madres, hermanos, como esos referentes que tienen a diario para hablar de estos temas, podemos prevenir muchas veces también parte del abuso infantil, porque decir, oye, pues ha venido tal persona y me ha hecho esto. Claro. Entonces ahí ya tenemos también un factor de prevención que no estamos contando. Ahí entienden que su cuerpo es suyo, ¿no? Y entonces que nadie les puede tocar, incluso cuando van al médico. O sea, a mí me parece como lógico que un médico le diga al niño o a la niña lo que le va a hacer, ¿no? Si va a tocar alguna parte de su cuerpo, ¿no? Que le avise, que le proporcione ese ambiente de seguridad. O yo tengo un debate mucho con familias de cuando van a las cenas de Navidad, esto de que un niño tenga que besar a todo el mundo. Bueno, ya el tema de eso ya... Esto es un temón, ¿eh? Yo he tenido debates con familias de bueno, pero eso es educación, y yo digo ya. Pero aquí el niño no tiene que decidir si quiere dar ese afecto, quiere compartir ese beso con esa persona. Entonces, pero bueno, hemos vivido una pandemia y éramos todos súper mal educados, entonces, ¿no? Pero hay muchas maneras de ser educado. Te puedo dar la mano, te puedo chocar el puño, te puedo sonreír, te puedo decir hola y ya claro. Está. Entonces venga, dale un beso. Es que yo no quiero darle un beso a esta señora, que es mi tía abuela, que es que no la veo nunca y es que tengo 5 años y no la conozco, aunque la haya visto una vez al año, o al tío Manolo que vive... Claro, luego le vamos a decir a un niño que le ponga límites, o a un adolescente que ponga límites cuando hay algo que le desagrade en una relación sexual. Mensajes contradictorios. Un poco. Nos vamos a abrir otro melón fundamental. A ver, ¿qué os parece? Como hemos hablado de la sociedad, ¿no? De todo lo que estamos hablando, ¿qué
¿qué pensáis de la sexualidad y las redes sociales? Melón. Melonaco. A ver, yo es que creo que, y además esto fomentado mucho por la pandemia, creo que al final las redes sociales, la tecnología va más rápido que nuestro propio cerebro pueda acostumbrarse a esto. Tú hoy tienes un móvil y mañana sacan otro. Sí. Entonces, claro, es muy difícil. Y a veces se habla de que los niños y las niñas son nativos digitales. Yo no estoy de acuerdo en este concepto. Tampoco. O sea, aunque el niño o la niña pueda entrar más rápido al móvil, no tienen ni idea muchas veces de cómo usarlo o hacen un uso que es inadecuado. Entonces, claro, todo esto hace que lleguen mensajes, muchísima información, que a lo mejor su cerebro no está preparado para filtrar. O no ha aprendido a saber, ¿no? No tiene el pensamiento crítico desarrollado. Para empezar, pantallas a los niños tan pequeños, no. Y redes sociales, menos. Partiendo de esa base, un niño de 8, 9, 10 años, 5, no puede tener redes sociales, no puede usar una pantalla porque para su cerebro es nefasto. Ya de esa base para arriba. Pero a nivel de desarrollo biológico. Además Claro, que no estamos hablando de... Hay estudios. Estamos hablando de a nivel de desarrollo biológico Total. que no fomenta toda la creatividad y que el cerebro se desarrolle con normalidad. No le hace bien. O sea, tú igual que no le das un cigarro a tu hijo, no le des una pantalla. Pero se bueno, puede convertir en una... claro, es una adicción. Luego entramos en 12, 13, que tampoco deberían tener redes sociales porque yo creo que es hasta los 14 o los 16, no estoy segura. Y luego los mensajes, como dice Lara, que hay en las redes sociales es que son muy, muy duros. Y entra el porno, que el porno ya no es que lo vayan buscando, es que se lo van encontrando. Entonces, claro, hay que tener un filtro y tú como padre o madre o tutor legal de ese menor, tienes que controlar muy bien lo que tu hijo o tu hija tiene en el móvil, porque no le dejas ir a comprar el pan a la panadería de enfrente, pero le das un móvil y que haga lo que quiere. Tiene información para ir y vender. Claro. Además, el porno es el temón, es el estrella, ¿no? En tema de la educación sexual, la mayoría de escuelas de familias vienen súper preocupados y preocupadas por este tema, ¿no? Por el impacto del porno en la sexualidad. Y es lo que dice Laura. A veces no tienen otra herramienta y a veces se lo encuentran. Están jugando al ordenador y tienes un bot aquí de pornografía. Entonces, claro, no tienen otra herramienta, su pensamiento crítico no está desarrollado, no tienen referentes, muchas veces incluso entran por curiosidad. Sí, pero si no hay nadie detrás, adulto, para parar eso, pues vamos mal. Y eso es lo que iba a decir, que hay que pararlo, pero ya tú como familia, también lo que hablamos antes de la mochila, de la educación sexual, de nuestra sexualidad, tú no puedes llegar a casa y estar con el móvil todo el día porque estás dando el ejemplo que no es. Entonces, no es que ven porno a partir de los 8 años y ya todo el mundo, ¡ay, Dios mío! No, es que hay muchas cosas detrás que tenemos que ir solucionando para que eso... A nivel sociedad, además, Total. ¿no? Esa parte de inmediatez, de llego a casa, estoy reventada por mi ritmo de vida, tengo una crianza que atender, no puedo atender, tablet. O niños con meses, con los móviles, es que es otro melón. Otro melón que veremos. Sí, entonces esto sigue, o sea, además también el porno tiene un impacto en el cerebro, como hemos dicho, pero a nivel sexual muy fuerte. Estamos hablando de que se ha adelantado la edad de la entrada, ¿no? Y es a partir de los 8. Se ha adelantado bastante. ¿Y qué pasa? A los 8 o 9 años empieza en el cerebro a desarrollarse un poco el tema del deseo sexual. Coincide un poco con el tema pubertad, más o menos, ¿vale? Entonces, si se está desarrollando el deseo sexual en mi cerebro al mismo tiempo que veo pornografía muchas veces violenta, ¿qué le pasa a mi deseo sexual? ¿Qué le ocurre? Que se vuelve violento. Claro, que me llega a excitar la violencia. El otro día tuve una chica que ya me decía que su pareja penetraba tan rápido que a ella, no le daba tiempo a registrar su placer. Claro. ¿Por qué pasa esto? Porque aparte de esa idea de deseo sexual unida a la violencia, hay una práctica de la pornografía o de la sexualidad, sobre todo cuando hay pornografía, inmediata, muy rápida. Muchas veces lo que hacen muchos niños, porque mayoritariamente son niños, es adelantan el momento, rebobinan el momento de la más intensidad, genitalidad, eyaculan y a funcionar. Entonces están generando una idea de aprendizaje rápido, de eyaculación rápida y además esa idea de que la sexualidad es inmediata e intensa. Entonces, ¿qué ocurre? Que se van a una sexualidad real, que no es así, que hay una respuesta sexual distinta, un ambiente diferente, emociones que van a salir, emociones de la otra persona. ¿Y qué ocurre? Que no sienten placer si no van a esa velocidad o no tienen esa intensidad. Entonces, claro, se encuentran con casos de adicción a la pornografía o con insatisfacción y bajo deseo sexual. Entonces, claro, es un problema grande que luego de adulto vas pagando. E incluso lleva muchas veces la pornografía a, como quieres buscar esa intensidad, te vas a prácticas muchísimo más violentas o incluso la prostitución. Como para ver
¿no? Para comprobar que mi cerebro va bien, qué pasa, ¿no? Entonces yo hablo mucho con ellos y les digo, a ver, es que esto ya no solo lo mal que educa la pornografía, sino el impacto que está teniendo en tu cerebro, que al final vas a dejar de sentir placer si no hay intensidad, y con otra persona, ya te digo, tiene otra forma de vivir la sexualidad, porque las chicas nos hemos educado en otro lado. En la pornografía normalmente no. Entonces, que ese es otro melón. otro melón. ¿Dónde nos hemos educado las chicas? En las maravillosas pelis. Todo. Entonces yo lo hablo mucho con ellas, ¿no? En las pelis de, pues eso, de amor romántico, ¿no? De no sé qué pelis solíais ver. Disney, desde Disney. Y Nunca me han besado y todas estas. Pues de los 2000, que no han hecho... ejemplo, han hecho un poquito de daño. Sí, o sea, las pelis... Yo pongo muchos ejemplos de Disney, ¿no? Por ejemplo, la peli de La Bella y la Bestia, que es como que... No sé si Bueno, es que yo creo que de Disney todas. Sí, pero es que estas Bueno, como... menos las más modernas. Las que ahora son un poco mejores. Modernosas. Bueno, y Mulan. Fíjate tú que Mulan Sí, a mí Mulan... es de mis películas favoritas. Además, Brave también Pero esa es más moderna. Pero es más moderna. antigua, Mulan fue como que ahora, no, yo la he visto de adulta y es como que, oye, que estamos hablando de la misma época que otras películas que dices, princesita, no te muevas, espera que te besen, que venga el hombre de tu vida y te despierte del sueño eterno. Sin consentimiento, además. Por favor. ¿Para qué preguntar? Si estoy dormida, venga, no pasa nada. Además, de las cosas más malas para mí de estas pelis, si os dais cuenta, las clásicas, ahora son un poco mejores, pero las películas Disney clásicas, ninguna tiene madre. Pero claro, porque son cuentos que se han escrito pues hace 1000 años con unos modelos raros. Y tampoco tienen amigas. Se relacionan con tazas que hablan, con pájaros, con gnomos. Entonces, claro, yo siempre les digo a las niñas que, les digo, a ver, todas de aquí, ¿no? ¿Seguro? Todas habéis pensado, habéis dicho algo malo sobre otra mujer, yo incluida. ¿Por qué? Porque desde muy, muy pequeñitas, desde que tú tienes que 6 añitos, no sé a qué edad se puede ver Disney, más o menos, te están diciendo que tienes que competir para ser la más bella del reino. Vamos a acordarnos de que a la Blancanieves la querían matar por guapa. Sí. Entonces, claro, tú vas aprendiendo que tienes que competir con la de al lado por una cuestión física, además. Entonces, este es como un aprendizaje ya a nivel de autoestima corporal bastante malo. Y luego, los perfiles de chicos que ven, ¿no? Yo les digo a las niñas, las que sean heterosexuales, ¿qué tipo de chicos gusta? Y me sueltan. El malote que cambia por amor. Claro. El que es bueno conmigo, pero chulito fuera. Y digo, vamos a hablar de esto. Y que tiene que ser celoso. También hay ahora, no sé, bueno, supongo que lo habrás visto, pero los adolescentes, las adolescentes, bueno, los y las, quieren que su pareja sea celosa. Sí, porque los celos indican. Que sea celosa, que se me vea hablando con otra persona que diga, y entonces eso genera un debate que es como, no podemos ir por ahí, o sea, no puede tener pareja. Siéntate que te voy a explicar una cosa. Claro, pero no, Siéntate pero están ahí. convencidos que sí que... Que es una muestra de amor. Claro que sí, que es que yo me pongo a hablar con alguien y claro, para que se dé cuenta, pero es que tienen unos ejemplos 365 días a través de mi ventana. Culpa mía. Culpa mía. 3 metros sobre el cielo. Chicas, que pobrecitas mías, que nunca han salido de casa, son súper buenas y viene el chico malote a hacerse chulito y tienen un trauma que vas a solucionar tú como una adolescente de 16 años que solucionas traumas. No, ese muchacho no va a ir al psicólogo ni al psiquiatra. Va a encontrar a una persona que está, una chica que es de su instituto, que la pobre mía pues está estudiando pues segundo de bachillerato y te va a salvar. Sí, esto se ve mucho en estas pelis. Entonces, claro, hay una educación en género y que puede llevar incluso a normalizar relaciones de violencia. Y tóxicas. Luego también hay otro perfil que yo les digo mucho a las niñas, que ellas también lo dicen así, que se llama el sad boy. Que el perfil sad boy es el perfil de chico como muy victimizante, ¿no? Como necesidad de salvar. Entonces, casi todas hemos estado en relaciones donde hemos sido madres o psicólogas de nuestra pareja o de amigas. Porque es el rol, la chica cuidadora. Entonces, esto desmonta, la educación sexual intenta también desmontar esto. Entonces, claro, ellos educándose en la pornografía con el tema de la masculinidad y ellas educándose con el tema de los roles de género, de cuidar, de la empatía, como si fuera la empatía biológica, ¿sabes? En la mujer. Entonces, todo esto hay que trabajarlo muchísimo. Hemos hablado de redes sociales, de pornografía. No hemos tocado el amor romántico, quiero que lo toquemos ahora porque creo que es importante. Pero, antes de nada, sí, yo creo que deberíamos de hablar de qué modelo de sexualidad tenemos hoy en día. Vale. Yo suelo explicar, ¿no? El modelo de sexualidad, para mí, lo primero que digo es que es muy machista. ¿Por qué? Pues a ver, si le preguntas a cualquier persona, ¿no? ¿Cuál es tu imaginario en la sexualidad? Lo primero que les viene a la cabeza, ¿qué es? El coito, la penetración. Entonces, el 80% de mujeres no siente placer con la penetración.
Entonces, si es la práctica sexual como a nivel social más importante, significa que está mucho más el modelo enfocado al placer en el hombre que en la mujer. Eso por un lado, ¿no? Entonces, como muy coitocentrista, muy enfocado en esto y muy genital. Hay un ejercicio que yo hago con los peques de primaria, que es coger como una silueta de un niño, ¿no? Y les digo, venga, vamos a tumbarnos y vamos a hacer como la escena de un crimen, ¿no? Y les dibujamos la silueta. Y les digo, a ver, ¿qué partes del cuerpo creéis que dan placer? ¿Y qué es lo primero que marcan? Los Niños genitales. de quinto y sexto de primaria, los genitales. Entonces, como la sexualidad muy enfocada ahí, ¿vale? Incluso muy falocéntrico, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? El pene está muchísimo más visible, todo el mundo ha dibujado penes, Todo el ¿no? mundo. Y vulvas muy pocas veces. Entonces, yo partiría como de esos Sí. conceptos. Y luego también que es muy machista. O sea, es que todo se enfoca en el pene, todo se enfoca en el hombre, todo se enfoca en el heteropatriarcado. Entonces, hay que ir desmontando todo eso para que sea una. Pues claro, para que todo el mundo tenga una sexualidad como más sana, relaciones menos tóxicas, los hombres y las mujeres. Y da igual la orientación Totalmente. que tengas. No, Claro. hay que deconstruir para volver a Eso, construir. es que es muy Sí. difícil de construir. Sí, además también es como un modelo de sexualidad como muy enfocado a un final, ¿no? Yo siempre digo que es muy finalista, en el sentido de que tú empiezas de una manera y debes acabar de una manera, con una eyaculación, con un orgasmo, de una forma. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tú imagina que empiezas un encuentro erótico y quieres parar porque te encuentras mal, porque no te está gustando, por lo que quieras parar. Pues hay mucha gente, sobre todo mujeres, que se sienten mal a parar. Es como que te sientes obligada a seguir, Acabar. a acabar Sí, de una a manera acabar. concreta. Bueno, es verdad que a los chicos también les pasa. Hay muchísimos chicos que fingen que han eyaculado para acabar. Entonces, claro, es como muy enfocado a algo, como una idea de una obsesión incluso en llegar a algo. Sí. Entonces, esto es como, además, muy derivado de la pornografía Sí. también esto. Entonces, es un modelo que para mí puede incluso promover las agresiones sexuales dentro de parejas. Quiero decir que a veces cuando pensamos en agresión sexual, ¿no? La gente se imagina, ¿no? Fuera del contexto de pareja. Y muchísimas claro. agresiones sexuales pasan dentro de relaciones Sí. de pareja, que normalizadísimas además. Sí, además por sentirte muchas veces, es que yo me siento la obligación de, porque hace mucho que, como somos pareja, pues tenemos que practicar sexo, es como que, o no. Sí, tenemos que tener una relación y es que, claro, es que si no se enfada, no, es que si no, sobre todo pasa más con las mujeres y luego también la mujer deseante, bueno, todas somos deseantes y todas somos deseados igual que los hombres, la mujer no puede ser deseante, porque como no, y si ella, también la presión estoy hablando de una relación de unas personas heteros, un chico y una chica, si él no tiene ganas, es como que algo raro pasa, pero si ella no tiene ganas, Mucho es como más que es normal, normal. mucho más Entonces, normalizado. eso también, que un hombre no pueda sentirse bien porque no tiene ganas, es también duro. O sea, que, Mira, en la terapia. Claro, es que Muchísimas veces. hay que ir deshaciendo todos los nudos para conseguir, pues eso, pues que la sexualidad la vivamos de una manera sana y de una manera no tóxica. Y que hay que también tener relaciones donde haya comunicación. Total. Porque ahora sí que se puede, de repente, me desnudo delante de una persona, me quito la ropa, tengo una relación, pero nos da vergüenza comunicar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, si me apetece, si A no mí me eso me apetece. resulta muy curioso, porque es como que no le dice, me gusta que me toquen aquí, Claro. pero sí te desnuda y ya está. Sí, Porque hablar de lo que te gusta en general es mucho más vulnerable. claro. Es complicado hablar de En la mujer, en general, además, de la muchísimo sexualidad más. en general. Fijaros que lo que decía ahora Laura, ¿no? Lo de la mujer deseante. La palabra consentimiento, que es una palabra que ahora en redes está como muy de auge, a mí no me gusta nada. Porque cuando la mujer da el consentimiento, ¿desde qué posición lo está haciendo? Desde víctima. Desde un rol muy pasivo. ¿no? Claro. A mí me gusta más o hablar de consentimiento activo o de deseo. Esa idea de que la mujer tiene deseo, no tiene que estar permitiendo que tengas una relación. No sé si me estoy explicando Sí, con sí, esto. sí, sí. Entonces es como un concepto que es como hay que tener cuidado, porque la mujer tiene, o sea, hay muchísimas niñas que han aprendido a no mostrar deseo sexual porque va a haber una crítica. En los institutos pasa. La chica que haya tenido más relaciones sexuales en un vínculo de pareja, muy probablemente haya sido criticada. Y el chico... Pero es que eso es que no evoluciona. Eso es que muy- la eso sigue chica que ha pasando. tenido, bueno, y ahora en las redes sociales que están los 4 muchachos que dan lecciones Total. con 20 años de una chica tiene que lo he visto así como por encima porque no quiero meterme porque me cago. No merece la pena. Claro, es como la chica no puede tener muchas relaciones. Bueno, perdona, muchacho, o sea, La que me entonces apetezca. hay un problema, claro. Hay un problema de género Hay un heavy. problema porque si ellos pueden tener muchas relaciones, estamos hablando de relaciones
chico-chica, ¿vale? Sí. Que luego en relaciones chico-chico, chica-chica también tienen Puede ocurrir el sus tema de movidas y género que puede también, ocurrir. sí. Ellos tienen que tener muchas relaciones y ellas pocas. No me salen las cuentas. Eso sigue pasando. Entonces, mucho. y eso, y las chicas calladitas y... En un taller de sexualidad se ve muchísimo Claro, eso, ¿no? total, Las total. niñas no hablan casi. Muy Pues son pocas. ellos. Y las que hablan como desde la hipersexualización muchas veces, ¿no? Porque a veces las familias dicen, no, pero sí hemos avanzado mucho, que hemos avanzado, menos mal. Sí. En temas de diversidad Tenemos hemos que avanzar avanzado. más. Pero hay cositas, yo siempre digo que el machismo encuentra formas de seguir en la sociedad. Sí. Pues de una forma muchísimo más, ¿no? Más sutil. Sí. Y es que el machismo, vamos, es que no tiene género, o sea, es que es algo que sobrevuela, que nos sobrevuela a todos, porque, repito otra vez, llevamos nuestra mochila que tenemos que ir descargando y siendo conscientes de lo que decimos, lo que no decimos, lo que hacemos y lo que no hacemos, porque muchas veces nos encontramos diciendo, haciendo cosas que dices, uff, si es que esto no es por ahí. Claro. Pero lo importante es darte cuenta, Claro. no fustigarte. Estar en el camino al final, Claro. en el camino de la educación, en el Total. seguir aprendiendo, Claro. en el que lo que hoy es A, mañana puede ser B y no pasa nada. Claro, Que es súper efectivamente. importante. Porque la sexualidad va evolucionando, nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, va evolucionando. Y obviamente tú no eres la misma con 20 años, con 25 o con 25 y 3 días. Que lo que hoy te gusta, a lo mejor mañana no. O lo que hoy te apetece, volvemos a un encuentro con otra persona, a lo mejor mañana no. Totalmente. O lo que a mí me gusta contigo no me gusta con otra Efectivamente. persona y Y no hay pasa que- nada. Y hay que ser consciente de que se tiene que decir que no y se tiene que aceptar el no. Sí. Porque aceptar el no también es otro melón que no... Yo suelo hablar que de que incluso- No se acepta. No se acepta porque me enfado, no digo que no porque la otra persona se enfada. Me siento culpable, ¿no? Tengo Eso. miedo a perderte. Eso es. ¿No? Hay como frases típicas de adolescentes de si me quisieras tendríamos una relación sexual. O si me quisieras lo haríamos sin condón, que eso es otro tema. Claro, pero bueno, no solo de adolescentes, también los adultos. Sí. Es Sí. que es... Que al final esto es lo que va avanzando, ¿no? Efectivamente. Pero el tema del consentimiento me ha resultado muy curioso porque, claro, yo creo que no, o por lo menos yo no había caído nunca en decir el consentimiento, desde qué punto lo estoy diciendo, o el por qué tengo que dar consentimiento, o sea, qué función tiene. ¿Lo doy por darte placer a ti? ¿Por dármelo a mí? Es como que vuelve a ocultar otra vez todo lo que estamos hablando de al final Claro. la mujer. Que hablando de cosas ocultas, hay una cosa ahí que yo no sé si todo el mundo conoce, que está oculto para mucha gente, Que está aquí, que pero... está aquí. A ver, cogerlo, contarnos qué es eso. ¿Qué es esto? Vale, esto es como algo que yo suelo hacer mucho en los talleres, ¿no? Les pregunto, a ver, ¿cómo es el clítoris? Y la gente que suele responder, Laura, ¿qué te Pues, responden? una cosita chiquitita, si Un saben lo garbanzo. que es. Claro, si saben lo que Una es. lenteja, Eso es. un botón, me han dicho a mí también. Entonces, normalmente nosotras lo llevamos siempre encima, el nuestro y para hablar de él, para reivindicarlo mucho, ¿no? Y entonces esto es un clítoris a tamaño real. Lo que pasa es que no se ve, esto es como la punta del iceberg, ¿no? Total. Solo se ve su cabeza, que ya hay más de 8.000 terminaciones nerviosas aquí. Es el único órgano que vale, no, que sirve para dar placer y lo tenemos pues las personas con vulva. Exacto. Mayoritariamente mujeres, entonces vamos a utilizarlo. Pues Claro. nosotras se ha tapado durante muchísimo tiempo. Sí, incluso se hablaba, ¿no? De que la mujer que utilizaba el clítoris, esto lo decía ya Freud, que... Bueno, es que Freud. El tío decía que las A que ver, ¿qué llegábamos... ejemplo cogemos? Ya, es que yo flipé, que como que el orgasmo, que las chicas, las personas con vulva que llevaban con el clítoris, eran inmaduras. Sí, y luego las personas que tenían orgasmos con penetración, pues que ya eran mujeres maduras. Entonces, a lo mejor no. Pero el clítoris es un órgano muy reivindicativo en realidad. Y porque- está estudiado desde hace nada, hace 15 minutos. O sea que vamos a, Por una mujer. a visibilizarlo, efectivamente, visibilizarlo, conocer que está ahí. Yo, cuando hago los talleres en primaria, les hablo del clítoris para que todo el Yo mundo también. sepa que lo tienen que usar y que existe, porque luego llegamos a la edad adulta y cuántas personas no saben dónde está. No, además, justo lo que hablábamos antes, yo me enteré con 16, 17 años lo que era, dónde estaba, y es como que, pero bueno, si está ahí de toda la vida. Porque nadie me ha comunicado esto antes. Claro. No, además, ¿puedes coger la vulva que ha traído Laura? Porque me resulta muy curioso, porque claro, si nos fijamos, ¿dónde está el clítoris ahí? Claro. Claro, eso es lo interesante de... Si es que solo Cógela tú si sale, quieres, Laura. no, solo sale, La sale cabeza. por aquí, sale la cabeza, pero luego... Sácala, Lara. Es que es por detrás. Claro. todo. Entonces tiene todo esto, Cubriendo. la vulva, o sea, todas terminaciones nerviosas que dan mucho placer. Claro. Entonces no vale solo con... O sea, vale solo con la penetración como acariciando como cada una quiera, que eso también
Claro. Ahí también hay otro melón, que vamos a ver, las relaciones no solo hay un tipo, hay muchas y depende del momento y depende de tus ganas y depende de todo. Claro. Pero que el clítoris no solo es esto, sino que está todo aquí por detrás. detrás. Claro. Y entonces son todas las terminaciones nerviosas que es lo que nos da placer. Claro, además, pensad, ¿no? Si aquí hay 8.000 terminaciones nerviosas, ¿qué será más placentero para una persona con vulva? ¿Que le toquen aquí o que penetren por aquí? Claro. Por lógica, ¿eh? Por lógica, por a nivel anatómico. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Lo que pasa es que esto cuando lo hablas en realidad es como muy reivindicativo porque, claro, si todas reivindicáramos más el clítoris, la penetración no sería la práctica, Claro. al menos más elegida. Claro. De Es que la primeras. penetración es más... Bueno, pero es que, claro, es que hablar así en general es que cada persona es un mundo, cada Claro. relación es un mundo. Pero por lógica también es más placentero para la persona con pene introducirlo por la fricción, Claro. por el... Lo estrecho, ¿no? Eso, no me sale la palabra. Por un montón de cosas que para la mujer a lo mejor no, pero hay que llegar a un consenso, una comunicación, las personas con vulva que reivindiquen su placer, porque a cada persona también le puede gustar de 1500 formas diferentes. Claro. Y hay personas que tienen vulva que con la penetración se lo pasan estupendamente y muy bien, y personas que con la penetración no. Pues hay que buscar cada una y cada uno pues lo que más le guste y comunicarlo. Claro, y esto es parte de la educación sexual. Efectivamente. Porque tenemos que saber lo que nos gusta y educarnos también en eso para poder comunicarlo. Y respetarnos, porque cuando nos respetemos, nos conozcamos, tanto a nivel físico como psicológico, como conocer nuestras emociones, podremos comunicarlo y podremos respetar también a las otras personas. Es lo más importante de la educación sexual, es esto, que la gente conozca su cuerpo, conozca su sexualidad para poder luego compartirla con otra persona con respeto. Efectivamente. Claro, ¿y la educación sexual preventiva? Otro melón, ¿no? Es que son todos melones, estás sabiendo muchos melones. Vamos a hacer Macedonia este ritmo. Como de melón. A ver, yo creo que el tema de la educación preventiva enfocada a la salud, ¿no? A ver, hablar de salud sexual creo que es bastante importante, ¿no? Hablar de cómo te puedes contagiar de una ITG, de una infección de transmisión genital, es muy importante, pero claro, si solo hablo de esto, puedo estar educando en la sexualidad desde el miedo Totalmente. o desde la culpa, ¿vale? Yo suelo, cuando hablo de salud sexual y esto ya más adolescentes, les suelo contar cómo te puedes contagiar. No qué te va a pasar si te contagias, ¿no? Porque esto se hacía mucho antes, imágenes de genitales infectados, ¿no? Como generando mucho miedo. Entonces lo que suelo hacer, esto es como muy guay, cojo mi móvil y les digo, vamos a ponerle un condón a mi móvil. Les pongo el preservativo y les digo, venga, pongo la huella, me coge con el preservativo, venga, intenta entrar a algo. Entonces cuando ven, porque esto es un mito muy extendido de que el preservativo resta placer, entonces cuando ven que a mí me coge la huella, tal, entonces viven un poco la salud sexual desde cómo me puedo proteger, cómo pueden ser relaciones más sexuales más responsables, pero no desde el miedo. Claro. Desde algo como que el preservativo es un amigo, porque Sí. la gente lo ve como... Sí, pero por eso, por el mito de no, es que no siento nada, ¿no? Pero siempre son ellos, las personas Pero con claro, pene. el marketing también hace mucho Claro, ahí, porque claro, claro, el extra fino para sentir más invisible. placer. Y es como que, bueno, Claro. y traigo aquí, bueno, no, lo habéis traído vosotros, las cosas como son. El gran desconocido, creo yo, Totalmente. ¿eh? Otro gran Otro, mira, los tenemos aquí Todos todos los juntos. desconocidos. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Eso es un preservativo para vulvas, que poco se habla. Existe. Cuidado que tienes dos aquí, dos cosas. Bueno, si queréis podemos sacar las dos, porque son dos cosas. Sobre todo, que no quiero hacer spoiler, ¿vale? Al final esto, Maravilla, porque hay mucha gente que no lo conoce. Eso cuando tienes una relación en donde utilizas la boca para acariciar los genitales, cuando acaricias una vulva, es importante también que te tienes que proteger, que la persona puede ser maravillosa, la mejor persona del mundo, me puede caer fenomenal, puede ser guapísima, pero hay que protegerse porque no sabes dónde han estado otras personas y con las personas que ha estado esa persona anteriormente. además, con esto, que yo creo que esto se conoce menos todavía. Las dos yo creo que les cuesta, Sí, ¿no? El preservativo es como... Además es un preservativo que aparte que no se conoce es muy caro. Sí. Sí. Uno vale mucho dinero, entonces la gente no los compra, es normal, ¿eh? Aparte que yo creo que debería ser gratis. Sí. Yo sí he escuchado más, si no han hablado más del preservativo femenino, La barrera de la... pero barrera. la barrera de látex yo la descubrí creo que hace 4 o 5 años. Sí. Que yo dije, ¿pero y eso qué es? Para hacer prácticas, pues... Para el sexo oral, claro. tanto para la vulva como para el ano, en Claro, realidad. total. Pero si alguien no tiene la barrera Total. esta, puede coger un preservativo para penes, Y partir. lo corta Mm. y... Y lo haces. Claro, y lo haces porque es verdad lo que dice Lara,
que no se ve mucho, valen mucho dinero, pero sí que preservativos para penes hay en todos los lados, los centros de juventud, que está genial. Hasta en el supermercado. Claro, pero para vulvas pues no, pero debería haber pues eso. También les digo yo mucho a los adolescentes que si no quieren romper un preservativo, que eso suele hacer así la barra de látex, y esto es muy gracioso, les hace mucha gracia, con papel de film del bocadillo. También. Se ríen mucho. Limpio, no con sabor a chorizo. Por favor. Y por favor, quien nos escuche, no es para enrollar el pene, que hay mucho espabilado. Es para poner encima de la vulva o del ano para hacer sexo oral, porque de verdad hay gente que piensa... Y hay que sujetarlo porque si alguien puede morir, ¿sabes? O sea, vamos a... Es que es otro melón, o sea, que no podemos, ¿sabes? Vamos de melón en melón. Sí, vamos de melón en melón. Totalmente. ¿Y la educación sexual positiva? Pues enfocada en una sexualidad positiva. Claro, es no hablar desde el miedo, hablar desde, pues eso, desde una educación con naturalidad, hablando de todo, desde que somos muy pequeñitos hasta las personas adultas, y que no genere tanto tabú y tanto miedo, porque al final las charlas que hemos tenido cuando éramos más jóvenes, pues eran eso, cuidado con las infecciones, cuidado con los embarazos, y un embarazo no es lo peor que te puede pasar. Sí, sí, es verdad que los niños tienen más miedo al embarazo que a las infecciones. Claro, o sea, y una infección te acompaña toda la vida. Y yo les suelo preguntar, ¿por qué tienen más miedo? Normalmente tienen más miedo porque piensan que la reacción de la familia va a ser peor. Eso es. Es interesante eso, porque entienden que una infección a lo mejor te pueden acompañar más, es un tema de salud, ¿no? Y en el embarazo creen que va a haber una bronca grande, entonces como que tienen más miedo. Sí. Pero que es no solamente por miedo, sino por lo que hemos hablado antes, por tener una sexualidad pues sana, placentera y sin tanto tabú, claro, sin tanto tabú y sin tanto miedo. Es que al final yo creo que las familias se preocupan mucho. Yo estoy segura de que todas las personas que tienen hijos, hijas o que tienen niños pequeños se preocupan mucho de la educación. Pero claro, volvemos al principio. ¿Qué educación han recibido estas personas? Si no saben cómo hacerlo. Entonces yo creo que desde aquí hay que lanzar también un mensaje de la gente de, oye, si no sabes hacerlo, existen profesionales que nos ayudan a saber cómo hablarlo, porque a lo mejor ya no es solo hablar con mi pareja de adulta porque no sé, sino hablarlo con o mis primos, o mi hijo, o una amiga que venga con su niña. Claro, y más natural, y más mirarte tú a ver el problema, porque no es llegar a casa y decir, bueno, voy a ser súper moderna y le voy a decir a mis hijos vulva y pene. Pero si te tienes que lavar la vulva. No, o sea, lo que hemos hablado antes, más naturalidad, más tranquilidad, y no lo tienes que saber todo. Total. Y si algo no lo sabes y viene tu hijo, o siendo profes, como docentes, si viene alguien y te pregunta, bueno, mira, pues esto no lo sé, yo lo he hecho, mira, pues esto no lo sé, lo investigo y lo hablamos, o en casa, mira, pues esto no lo sabemos, vamos a investigarlo, vamos a entrar en páginas que sean buenas, que tengan ahí un reconocimiento, no en cualquier página, no lo busques tú en TikTok, en Instagram, donde sea, lo buscamos entre los dos y comentamos a ver qué podemos sacar, o vamos a preguntarle a una persona que sé que sabe. Entonces no lo tienes que saber todo, no es algo que sea así, sea como vamos a hablar de sexualidad y de cómo nos sentimos súper natural, sino que es un proceso, pero lo importante es que la gente quiere hacerlo. Claro. Pero no hay muchos recursos para hacerlo porque no se habla, volvemos a la rueda. Sigue siendo un tabú incluso para los adultos. Y la persona que habla de sexualidad es como que... ¡Qué marrana! Sí, pero la persona que habla de sexualidad es solamente que ahora hay como está... prejuicios también sí, sobre los profesionales. Y que tiene relaciones, o sea, iba a decir la palabra malsonante, pero no la voy a decir, que tiene encuentros todo el rato, y cuanto más encuentros tienes, pues más hablas. Y que eres una experta. Sí, bueno, eso eres sí. la diosa del sexo. Si eres sexóloga... Bueno, y lo de recibir fotopenes, ojo, ¿eh? Pues fíjate que yo no he recibido ningún fotopene. Pero... Yo no. Cuando yo empecé dije, tampoco. ¿Qué está pasando? Además, el número profesional, que ya tiene temas. Pues a denunciar. Denunció. Claro. Denunció, subo a redes, es como una forma de... Pero hice un artículo y todo, ¿eh? Sí, de esto. No se mandan, desde aquí, no se mandan fotos de genitales. Me da igual el genital. Y menos si no tienes deseo de recibirlo. Claro, y menos si no te lo han pedido. Y menos si no conoces a esa persona. Claro, no. Hay una serie de cosas que no estaban cuadrando en la historia, como que... Claro,
Muy interesante porque al final ellos piensan que ellos normalmente, como se han educado en la pornografía, su forma de que su cerebro funciona o que se excitan es con lo visual, muchas veces. Entonces te mandan eso pensando que es lo que te va a excitar, pero esto dentro de las parejas también ocurre, que es como, es que esa imagen no excita. No, me da igual. Claro, hay veces como, cariño, me da igual que sea hombre o mujer, te quiero mucho, eres maravilloso, maravillosa, maravilloso, pero sale feo y se te ven los pelos del culo. O sea, por favor. No, vamos a dejarlo. No es necesario. No es Cuando llegues a necesario. casa hablamos, Ya, ¿no? claro, ya vemos. Me gustaría comentar, aunque hemos comentado ya algunos, ¿qué mito o qué miedo habéis encontrado cuando hablamos de educación sexual o cuando formáis a gente? El mito más grande que hay es que si vas a hablar de educación sexual con los niños y las niñas, van a tener relaciones sexuales prematuras. Una vez una madre en una escuela de familias me dijo, a ver si vais a los institutos a decirles que no tengan relaciones sexuales. Y yo dije, a ver, Sí, qué somos la policía. Esta mujer primero piensa, no sé qué está pensando, de qué vamos a hablar, supongo que coito, genitalidad y todo esto, y luego el miedo de esta mujer. Claro. Al final ese miedo pues está transmitido en esa frase, es la más común, ¿eh? Cuando entras a primaria pasa mucho esto que hay gente que te saca a los niños de clase. A mí me ha pasado. Pues a mí no. Yo tengo que decir que tengo mucha suerte, que siempre que... Yo llevo muchos años en el mismo colegio y soy la que hace la pesada de la educación sexual. Nunca nadie me ha venido a decir nada. De hecho, las familias me han venido siempre a dar las gracias. Y hemos hablado de todo y todo. O sea, tengo la suerte de poder decirlo porque nunca nadie me ha... Y en formaciones para profes... Pero es eso es que una maravilla normalmente. Y en ha adultos habido, también. pero ha habido veces que era como, a ver qué me estás contando, eso yo no lo voy a hacer en clase. Ya. Pero luego, según iban avanzando las sesiones, Porque entienden su miedo, encantados. ¿no? Claro. O sea, es que los docentes hay miedo También a las familias. Claro, y a las familias, pero si lo que dices tú, si recibes la formación de profesionales que te van a saber decir cómo enfocarlo, cómo hacerlo, que no solo hablar de genitales, la gente está muy contenta y se puede hacer más educación sexual. Claro, y de la además buena. en las charlas normalmente lo que hacemos mucho es acompañar el miedo de las familias y de los profesionales porque hay mucho miedo a qué decir, cómo decirlo. Normalmente también te digo que me sacan a los niños y a las niñas con temas de diversidad, en general. Es que eso es otro melón. Eso es otro melón. Y es cierto lo que comentáis porque al final yo creo que cuando ven resultados muchas veces y cuando ven que eso lo pueden aplicar tanto en el aula como en casa, se relajan un poco y dicen, bueno. No, sobre todo cuando los acompañas. Sí. Y dices, es normal que tengas miedo, es normal que tengas vergüenza, ¿no? Y estamos aquí como para validarte esa emoción y que desde ahí puedas educar a tu hijo o hija en la sexualidad o a tus alumnos, ¿no? Bueno, hemos hablado de problemas, ¿no? Pero no todos son problemas. Vamos a dar soluciones. Tips, herramientas, que trae muchas cosas. Contarnos. Para mí el primer tip, que es como hemos empezado un poco, que las familias, los profesionales entiendan o conozcan su concepto de sexualidad. Si tú sabes qué mochila llevas, puedes saber qué estás transmitiendo, no solo a nivel de comunicación verbal, sino a nivel de comunicación no verbal. Esto que hemos dicho de cambiar de canal y todo esto, tú ahí estás transmitiendo. Entonces, si tú entiendes qué idea tienes de la sexualidad, puedes saber lo que puedes transmitir a los peques, en realidad. Total. Luego repetimos, formación con sexólogos y sexólogas que sepan de lo que se habla, que hayan estudiado, porque esto no es, venga, cuanto más relaciones tengo, más tal. No, hemos estudiado y entonces sabemos de qué estamos hablando. Y es importante que se tenga en cuenta a los sexólogos y a las sexólogas para hablar de educación sexual. Para ese soporte, claro. Sí. Claro. Pues pedir ayuda. Si no sabes, claro, hacer una red. Si no sabes tratar algún tema, pues pedir ayuda, tanto familias como docentes, que siempre va a haber alguien que te eche una mano. Luego, yo añadiría mucho lo de la regulación emocional primero. Quiero decir, te puedes encontrar, imagínate que tu peque empieza a tocarse en una cena con amigos. Pues obviamente ahí es una situación... O el otro día una madre que le pasó, que esto es como súper interesante, que me contaba en la escuela de familias que ella y su pareja estaban teniendo relaciones sexuales y su hija de 9 años entró en ese momento. Claro, tú ahí no te puedes parar y hablar de educación sexual. Ahí primero te tendrás que regular, ¿no? Emocionalmente, qué has sentido, la culpa que hayas tenido, la vergüenza, pero luego hablarlo. Entonces la regulación emocional primera es súper importante, pero tanto del miedo como de la vergüenza... O sea, quiero decir que hay que regular esas creencias y esas emociones para poder transmitirle al niño y a la niña pues libre, ¿no? De prejuicios. Yo, por ejemplo, cuando yo empecé me pasó mucho esto, que yo con mi feminismo por ahí, en los talleres pasaba mucho que las niñas tienen reacciones a las vulvas, tienen
reacciones de asco, muchas veces. Entonces yo me enfadaba. Me enfadaba mucho porque era como, no puedo, me enfadaba y me ponía triste de cómo puede ser que tengan tanto rechazo a su cuerpo. Entonces yo cuando me enfadaba, yo ahí estaba proyectándole a ellas como algo desagradable. Sí. Entonces, claro, ellas no tienen la culpa de tener esas reacciones, no es la falta de educación sexual aquí. Entonces tuve que regularme mucho para que eso no me enfadara. Claro. O temas de machismo, ya ni os digo, en los Bueno, talleres. claro, es que temas de género... Pero importante el ejemplo que has puesto, por ejemplo, pues eso. Entendemos que en el momento, pues al final, la vergüenza, el no saber qué hacer realmente, no sabes cómo reaccionar, pero si no lo hablas después, volvemos al principio. O sea, estamos volviendo a ocultar la sexualidad. Y es como que, bueno, vamos a intentar, aunque no sea justo después, vamos a margen para que cada uno también tenga su espacio. Para buscar también información, ¿no? Y luego también importante no poner mirada de adulto en las cosas que hace la infancia, porque muchas veces están haciendo algo tal y es como, ¡oh, madre mía, es que ya... No, a ver, relajación, ¿de dónde viene esto? La pregunta que te ha hecho, ¿de dónde viene? Hay un anuncio muy guay en YouTube, que es que una niña le pregunta a su madre qué es ser virgen, la madre, lo resumo rápido, pues si lo queréis buscar, la madre se pone nerviosa, está en la cocina y empieza, porque no sé qué, porque cuando llega una persona y te toca y tal, y entonces ya no eres virgen. Bueno, y entonces dice la niña, ¿y virgen extra? Que está viendo una esta de aceite, pero es muy guay porque es como no siempre que te preguntan, cuando son chiquititos, la niña tendrá 5 o 6 años, y se están refiriendo a eso. Entonces, calma, relax, vale, ¿qué quieres saber? ¿De dónde sacas información? Pregunta. Y esa pregunta, ¿has escuchado algo? ¿Qué crees tú que es? Y también ve un poco qué idea tiene, por dónde van los tiros, si van por un lado o por otro. Efectivamente. Ese tip lleva mucho como la horizontalidad con los peques, ¿no? Al final mirarles a los ojos, no desde arriba, bueno, por eso son... Claro, postura corporal, abierta, relajada. Eso es, pero de crianza y en los coles. Sí, es súper importantísimo. Vamos, que vale para familias y para... Bueno, los vínculos debería ser desde la horizontalidad todo el rato, en realidad. Lo que sí... Dime. ¿Algún otro tip? Sí, yo te diría uno. Cuéntame. Algo que yo les digo mucho a las familias, a los profesionales, es que lo más importante es crear un puente. O sea, tú puedes saber mucho, hay información o profesionales que os pueden ayudar, ¿no? Pero crea ese puente. Es decir, ese puente para que el niño y la niña, cuando le pase algo, lo cruce para hablar contigo. Porque cuando son adolescentes, a veces ese puente, si no está creado, les cuesta volver, ¿no? Entonces es súper importante que el niño y la niña sepa que puede volver. ¿Cómo? Pues escucha, empatía, preguntándoles, escuchándoles de verdad, ¿no? La presencia un poco de como profesional y como familia. Y tener paciencia, porque son etapas pues diferentes y que aunque haya puente, los adolescentes pues van a buscar información en otros lados, pero que sepan lo que es real, lo que no es real y que si en algún momento se ven desbordados y desbordadas, saben que pueden contar con referentes, claro. Qué guay. Bueno, por ir cerrando muy a nuestro pesar, sí me gustaría que comentarais pues, el libro, el juego de cartas, un poco para que la gente también sepa qué es esto, ¿no? Ya hemos hablado pues, de algunas cosas, pero ya nos quedan estas dos que me parecen súper importantes antes de cerrar la conversación. Estos son como recursos que las dos hemos hecho a raíz de darnos cuenta de la falta de educación sexual. En mi caso, creé con una compañera diseñadora el juego de cartas V, que es un juego para que la gente hable sobre sexualidad. Entonces es un juego que consiste en encontrar los 5 sentidos. Y si encuentras los 5 sentidos, estimulas el órgano sexual más importante, que es el cerebro. Es un juego que tiene como cartas de problemas, por ejemplo, la pillada de tu madre, ¿sabes? O cartas que te salvan, que es el feminismo, ¿no? Entonces es un juego que incita a hablar. Entonces es un juego que yo lo creé para que hablaran entre amigos y amigas, pero luego vi que en familias podía ser como muy guay. O bueno, con educadores, ¿no? En escuelas. Entonces fue un poco de salir un poco de la charla para jugar desde la parte más lúdica. Qué guay. Pues yo, junto con mi compañera Nuria, que creamos Educando con Sexto Sentido, hicimos esta guía que en un principio era para profes, que se llama Cocinando con Sexto Sentido, que era para profes, pero nos hemos dado cuenta que vale para familias, pone que era para profes de primaria, pero vale para infantil, para secundaria, y es una guía muy chiquitita donde vienen recursos, donde nos viene un poco qué es sexualidad, cómo trabajarla y unas actividades para que se nos quite un poco el miedo y poder hablar, y nada, se lee súper rapidito, y era por eso, por lo que dice Lara, por la necesidad que vimos de la falta de educación sexual que hay, pues en este caso en los coles, pero vamos, que vale para, pues como el juego de cartas, que vale para
Para todo. Para los dos. Es combo perfecto. La verdad que sí. Yo creo que todas las personas deberían de adquirirlo los dos a la vez. ¿No? Y ya está. Me parece genial. Pues chicas, muchísimas gracias de verdad por estar hoy con nosotros. A Ha sido vosotros. A vosotros. un verdadero placer contar con vosotras, con que nos iluminéis el camino de la sexualidad y nada, que ojalá nos veamos pronto. Ojalá. Seguro que Eso sí. Y bueno, a todos vosotros y vosotras como siempre, una vez más, muchas gracias a todos los que nos escucháis y nos veis por estar con nosotros formando.